Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ah, ya. Muy bien. Está bien. Yo sí que lo he aprendido, pero no conozco de abajo. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. Sí se lo escucha, doctor. Ya. ¿Podemos comenzar o todavía no? Doctor, ya puede empezar. Entonces vamos a comenzar la clase con insuficiencia venosa crónica. El ser humano en su evolución adopta la posición erguida, adopta la posición de pie. Esto crea problemas al retorno venoso. La sangre venosa, para retornar al corazón, tiene que subir de los pies hacia el corazón, luchando contra la gravedad. La enfermedad venosa es un tributo que el ser humano paga por haber asumido la posición erecta. La sangre tiene que subir de los pies hacia el corazón, hacia arriba. El retorno venoso depende mucho de la posición en que está la persona. Puede estar de pie, puede estar caminando, puede estar sentado, puede estar echado, puede estar de cabeza. Hay posiciones que facilitan o otras que dificultan el retorno venoso. Cuando uno está echado en decúbito dorsal, la sangre retorna fácilmente al corazón por la contracción cardíaca, por lo que se llama el vis a tergo. El corazón bombea la sangre por las arterias y la sangre regresa luego por las venas. Igual también sucede cuando uno está echado por la respiración. El músculo diafragma tóraco-abdominal, al moverse para respirar, jala la sangre de los pies hacia el corazón. Entonces, cuando uno está en el decúbito dorsal, la sangre fácilmente retorna al corazón por la contracción cardíaca y por la respiración. ¿Por qué? Porque en esta posición no hay influencia de la gravedad. No influye la gravedad al retorno venoso. Pero cuando uno se pone de pie, la sangre tiene que subir de los pies al corazón luchando contra la gravedad. Igual también pasa en la posición sentada. El peor enemigo del retorno venoso es la gravedad.
que es una fuerza que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando uno está de pie, la sangre tiene que subir de los pies al corazón. Y para subir al corazón, tiene que bombear la sangre desde abajo hacia arriba. Y quien bombea la sangre son los músculos de la pierna. Estos músculos de la pierna son como una bomba, como unos corazones que bombean la sangre hacia el corazón. Pero estas bombas, para poder funcionar, se requiere el movimiento del pie a nivel de la articulación del tobillo. Cada vez que uno mueve el pie para arriba y para abajo, los músculos de la pierna se contraen y bombean la sangre al corazón. El corazón es una bomba muscular que bombea la sangre arterial a todo el cuerpo, llevando los nutrientes y el oxígeno a los tejidos. Los músculos de la pierna bombean la sangre de retorno de venoso al corazón. Pero para funcionar esta bomba de las piernas requiere el movimiento del tobillo. Los músculos de la pantorrilla son considerados el segundo corazón. Entonces, estos músculos, para poder contraerse, para poder bombear, requiere un buen movimiento del tobillo. Las bombas de las piernas están constituidos por los músculos del tríceps sural, los músculos gemelos y el músculo sóleo. Estos músculos están alrededor de las venas profundas. Estas venas profundas tienen sus válvulas que deben ser competentes. Para tener un buen movimiento, para poder un buen funcionamiento de estas bombas de las piernas, requiere que las venas que están dentro de estos músculos estén funcionando correctamente con sus válvulas. Cuando uno está de pie sin moverse, la presión en las venas superficiales a nivel del tobillo es de 90 milímetros de mercurio. Uno cuando mide la presión en las venas a nivel del tobillo, en la vena superficial, a nivel de la safena interna, tiene una presión de 90. Y cuando uno camina, normalmente esa presión debe caer por debajo de 30. O sea, cuando uno está de pie, existe una presión alta en las venas. Pero cuando uno camina, esa presión debe caer por debajo de 30. Siempre y cuando todo el sistema venoso tenga sus válvulas competentes. Las venas profundas, las venas superficiales o las venas perforantes que tienen válvulas, todas estas válvulas para poder, digamos, que la presión esté baja, requiere que estén funcionando correctamente. O sea, cuando uno está de pie, existe una presión venosa alta en las venas. Cuando uno camina, la presión venosa debe caer por debajo de 30. Entonces, cuando uno camina, los músculos se comportan como un corazón con una sístole y una diástole. La bomba venosa sóleo gemelar genera una presión de 200 milímetros de mercurio durante la contracción muscular. Entonces, las venas profundas que están dentro de estos músculos, que son bombas, cuando estos músculos se contraen para bombear la sangre, dentro de estas venas profundas se genera una presión de 200 milímetros de mercurio para ser bombeada hacia el corazón. Cuando estos músculos se relajan en la diástole, la sangre venosa del sistema superficial drena al sistema profundo y estas venas superficiales bajan su presión a menos 30 milímetros de mercurio. En la relajación muscular, la sangre es succionada del sistema superficial al profundo, reduciendo la presión venosa superficial. Las bombas de las piernas, las bombas venosas, se activan para contraer los músculos o bombear la sangre. Disminuyen la presión venosa durante la marcha, mejorando el drenaje de líquido de la matriz extracelular a la microcirculación, favoreciendo la nutrición de los tejidos. Y estas bombas funcionan cuando uno camina. Cuando se camina, se disminuye la hipertensión venosa superficial y se favorece la nutrición de los tejidos de la pierna.
Si uno padece de varices, de insuficiencia venosa, para que pueda funcionar correctamente estas bombas, es necesario tener una compresión con medias o vendas elásticas. Entonces, normalmente el pie tiene un movimiento, una dorsiflexión o una plantiflexión, que puede ser, digamos, medida con un goniómetro. El movimiento del pie condiciona que los músculos de la pierna se contraigan, ¿no?, eficientemente. Hay personas que están todo el día echadas en la cama sin moverse, las personas que están en UCI, en cuidados intensivos, esas personas que están inmovilizadas la sangre en las piernas, puedan crear trombosis venosa en las piernas por falta de contracción de los músculos de la pantorrilla, porque no están inconscientes en la unidad de cuidados intensivos. La eficiencia de las bombas venosas depende de la movilidad del tobillo y de la competencia de las válvulas venosas. O sea, para que tú no tengas una buena bomba venosa que bombee bien la sangre de retorno al corazón, necesita que el pie se mueva correctamente a nivel de la articulación del tobillo y las válvulas venosas estén funcionando correctamente. En las personas que tienen insuficiencia venosa crónica, que tienen varices de muchos años, eso va, digamos, alterando la piel, el tejido celular subcutáneo del tobillo, y va produciendo como una esclerosis de esa zona, produciendo un ahorcamiento de la articulación del tobillo. El paciente no se da cuenta que cuando camina sin mover el pie, porque ese pie se ha anquilosado. Entonces, esa falta de movimiento del tobillo condiciona una atrofia de los músculos de la pantorrilla y los músculos no funcionan correctamente. La bomba no funciona, produciéndose una úlcera venosa. Las bombas musculares de la pantorrilla se pueden examinar, se pueden evaluar viendo cómo está desarrollado el trofismo muscular, cómo está desarrollada la masa muscular, cómo está el movimiento del tobillo con un goniómetro, si se mueve o no mueve correctamente el tobillo, y por medio de la fuerza muscular del pie. Uno pisa contra la mano del examinador y pisa con fuerza, significa que existe un buen movimiento del tobillo. Las personas, al estar mucho tiempo de pie o sentados, mantienen una hipertensión venosa superficial en las piernas al no funcionar las bombas venosas, favoreciendo la aparición de varices o de edemas en las piernas. Hay mucha gente que trabaja todo el día parado, sentado, y no mueve las piernas, entonces la sangre se estanca en las piernas. Las mujeres que usan tacones muy altos a la hora de caminar, prácticamente al caminar uno normalmente debe mover el pie para arriba y para abajo, con una buena marcha. Pero en estas mujeres que usan tacones muy altos, el pie no se mueve, más bien uno salta a la hora de caminar, entonces existe un mal retorno venoso. Igual también sucede en las personas ancianas que caminan todo el día arrastrando los pies, sin mover los pies, entonces estas personas también tienen mal retorno venoso. Hay personas que viajan en avión sentado varias horas en una posición incómoda, que no mueven los pies, están, digamos, la sangre estancada. Estas personas tienen un síndrome del viajero, en el cual cuando se paran pueden hacer una embolia pulmonar y pueden morirse, porque se ha desarrollado una trombosis venosa profunda. Entonces, cuando uno viaja varias horas, tiene que estar moviendo los pies para arriba y para abajo para tener un buen retorno venoso y evitar que la sangre se estanque o se trombose en las venas. Cualquier alteración que modifique la pisada o altere el movimiento del tobillo condiciona el mal funcionamiento de las bombas venosas. Hay personas que sufren un desgarro de un ligamento a nivel de articulación del tobillo, un esguince de tobillo o una fractura de tobillo. Estas personas no mueven el tobillo porque le duele, entonces estas personas van a tener un edema de los tobillos, una hinchazón de los tobillos.
porque las bombas no van a poder funcionar. El pie normalmente tiene la forma de una bóveda con una convexidad superior. Debajo de esa bóveda del pie, esa bóveda que forma los huesos del pie, existe un plexo venoso plantar. Ese plexo venoso plantar se comprime cuando uno camina. Cuando uno camina, aplasta ese plexo venoso plantar y la sangre venosa es drenada por las venas tibiales posteriores hacia el corazón. Entonces debajo del pie tenemos una bomba venosa plantar. Al caminar se comprime las venas plantares que se vacían a cada paso. En cada paso se expulsa entre 30 a 40 centímetros de sangre en dirección cardíaca. Entonces en el pie existe un plexo venoso plantar o suela venosa de Lejers. Al caminar, el hombre anda sobre una esponja que se aplasta a cada paso, conocido como corazón plantar o suela venosa de Lejers. Existen ciertos defectos del pie que impiden el buen retorno venoso. Las personas que tienen pie plano, que tienen pie cabo, apoyan defectuosamente el pie y entorpecen la circulación venosa. Durante la marcha se ponen en funcionamiento dos mecanismos que influyen en el retorno venoso: la compresión venosa plantar y la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces, cuando uno está de pie, la gravedad impide el buen retorno venoso. Entonces actúan las bombas venosas. Esas bombas venosas pueden, digamos, funcionar mal cuando uno tiene insuficiencia venosa crónica, que va a producir una hipertensión venosa en las venas que van a, digamos, alterar las bombas venosas. Igual también las personas que son obesas, sedentarias, van a tener una hipertensión venosa que van a repercutir en el mal funcionamiento de las bombas venosas. Uno de los primeros signos de mal funcionamiento de la circulación venosa es una dilatación venosa debajo del tobillo, lo que se llama corona flebectásica, varices subvalvular. Esos primeros signos de insuficiencia venosa crónica. Para mejorar la circulación venosa es necesario caminar con zapatos adecuados para que estimulen y fortalezcan las bombas venosas. Existen alteraciones de la circulación venosa en los pacientes obesos, en las personas que usan zapatos inadecuados, en personas que tienen alteraciones de la pisada, como pie plano o pie cabo, en las personas que tienen marcha defectuosa, que usan tacones muy altos, ¿no?, o arrastran los pies, o en las personas que tienen un trabajo muy sedentario, estar todo el día parados, todo el día sentados, sin caminar. Las venas en los miembros inferiores están distribuidos en venas superficiales, la más importante, la vena safena interna, venas profundas que están acompañando a las arterias dentro de los músculos, y las venas perforantes que están conectando las venas superficiales con las profundas. Entonces tenemos venas profundas que están dentro de los músculos acompañando las arterias, y venas superficiales que están debajo en el tejido celular subcutáneo. Las venas tienen válvulas, las venas superficiales, las venas profundas, las venas perforantes tienen sus válvulas, que hace que la sangre fluya de arriba o de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. O sea, normalmente la sangre fluye de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro.
Cuando estas válvulas fallan, cuando estas válvulas, digamos, refluyen, porque las paredes de las venas se han dilatado y las válvulas que están dentro de él ya no pueden coactar normalmente, la sangre se regresa de arriba hacia abajo o de adentro hacia afuera. Aquí hay una válvula perforante, incompetente, la sangre se regresa de adentro hacia las venas superficiales. Cuando hay un mal funcionamiento de las válvulas. Tenemos venas superficiales, la vena safena interna, que desemboca en la vena femoral, pero antes de desembocar en la vena femoral tiene una válvula ostial que impide que la sangre regrese del sistema profundo al sistema superficial. Tenemos venas perforantes que fluyen la sangre de afuera hacia adentro, las venas profundas. Cuando la válvula ostial de la safena interna se vuelve insuficiente, la sangre se regresa por la vena safena dilatando toda la vena safena interna. Las venas superficiales responden con dilatación a cualquier aumento de presión. Cuando las venas superficiales reciben alta presión de las venas profundas por incompetencia de las válvulas perforantes, las venas se dilatan y se vuelven varicosas. Los músculos de la pierna están envolviendo a las venas profundas. Esta musculatura y esta aponeurosis le dan una protección antigravedad a las venas profundas. Cuando las venas profundas están insuficientes, sus válvulas no se dilatan porque los músculos le dan una protección antigravedad. En cambio, las venas superficiales, las venas están cubiertas por la piel y la grasa. Cuando estas venas reciben alta presión, se dilatan porque la grasa y la piel se desplazan. Son estructuras complacientes. La piel y el tejido celular subcutáneo no le dan protección antigravedad a las venas superficiales, por lo que cuando esta aumenta su presión, se vuelven varicosas. La compresión compensa esta alteración que la naturaleza no le ha dado al ser humano. O sea, cuando uno tiene varices, puede usar unas medias o unas vendas que comprimen la pierna y le dan una protección a las venas superficiales. Los animales no tienen varices porque las venas superficiales están envueltas por un tejido conjuntivo que envuelve las venas superficiales y le dan protección antigravedad. Las venas perforantes llevan sangre del sistema superficial al profundo, atravesando la aponeurosis. Las venas superficiales solo drenan el 10% de la sangre venosa del miembro inferior. Las venas del sistema profundo acompañan a las arterias y retornan el 90% de la sangre venosa. O sea, casi toda la sangre de las piernas, del miembro inferior, se va por el sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo tiene alta presión, 200 milímetros de mercurio. El sistema venoso superficial, a nivel de cuando uno en el pie, tiene 90 milímetros de mercurio. Cuando uno camina, cae debajo de 30. Pero cuando uno está echado, la presión es de 10 milímetros de mercurio. O sea, significa que el sistema profundo tiene alta presión, el sistema superficial, baja presión. Entonces, cuando uno está de pie, hay una presión de 90. Cuando uno camina, cae por debajo de 30. Cuando uno vuelve a pararse, otra vez de 90. Pero cuando uno tiene incompetencia valvular, esta presión, que cuando debe caer por debajo de 30, cuando uno camina, se mantiene alto, condicionando una hipertensión venosa. Entonces, la musculatura que está alrededor de las venas profundas, cuando se contraen los músculos, genera una presión a nivel de las venas profundas de 200 milímetros de mercurio para que esa sangre sea bombeada hacia el corazón. El sistema venoso profundo soporta alta presión, el sistema venoso superficial tiene baja presión. En la enfermedad venosa aumenta la presión venosa superficial, cuanto más alta, más grave es la enfermedad.
Entonces, cuando uno está de pie, 90 milímetros de mercurio en la vena superficial, cuando uno camina debe caer por debajo de 30. Pero cuando existe una insuficiencia valvular de la perforante, la sangre se regresa del sistema profundo al sistema superficial y la presión venosa no cae cuando uno camina, se mantiene alta, generando una hipertensión venosa superficial. Entonces, normalmente la presión cuando uno camina debe ser por debajo de 30, cuando uno tiene varices, 45, o cuando existe una obstrucción venosa profunda, más grave es la enfermedad, 70 milímetros de mercurio. La hipertensión venosa superficial es la causa fundamental de la úlcera venosa. La hipertensión venosa en las venas superficiales va a generar cambios tróficos en la microcirculación de la piel, condicionando a estas alteraciones de eczema, manchas, úlceras. Todos los trastornos tróficos que ocurren en la piel de la pierna, del tobillo, es porque existe una hipertensión venosa superficial. La piel se pigmenta, se endurece, se inflama y se ulcera. La piel se va a formar lo que se llama la lipodermatosclerosis, que el pie tiene la forma de un champán invertido, una botella de champán invertida. La úlcera venosa, que se debe a una insuficiencia venosa crónica, puede ser debido a 3 causas. La insuficiencia valvular primaria, las varices, debido a un síndrome postrombótico o una falla de las bombas venosas. Esto condiciona hipertensión venosa superficial, que condiciona insuficiencia venosa crónica y al final termina como úlcera venosa. Entonces, las varices y el síndrome postrombótico pueden condicionar con el tiempo mal funcionamiento de las bombas, que va a producir un anquilosis del tobillo y va a producir una úlcera venosa, con falla de las bombas. Entonces, la úlcera venosa se divide a un reflujo por la varices, a una obstrucción por el síndrome postrombótico o una falla de bombas venosas. Las varices, que es debido a que las paredes de las venas se dilatan y las válvulas que están dentro de él ya no funcionan correctamente, la sangre refluye, regresa y dilata la vena. Esto con el tiempo produce úlcera venosa. Es la causa más frecuente de úlcera venosa en el 70%. Puede haber un síndrome postrombótico en un 25% y una falla de bombas en un 5%. Las varices se dividen a una debilidad de las paredes venosas. Uno, por herencia, que los padres han tenido varices, nace con debilidad de la pared de las venas que se dilatan y producen varices, insuficiencia valvular. Las varices pueden ser de 3 tipos: troncales, reticulares y telangiectasias, según el tamaño. Es más frecuente en la época avanzada de la vida, 40, 50 años. La sintomatología de las varices puede ser hormigueo, inflamación, calambres, dolor, las piernas pesadas y cansadas. Acá tenemos una falla de la válvula ostial de la vena safena interna. La sangre se regresa, dilatando toda la vena safena interna, produciendo unas varices de la vena safena interna. Estas varices, con el tiempo, con los años, va a producir trastornos tróficos en la pierna por trastornos de la microcirculación y van a desembocar en una úlcera venosa. Hay pacientes que padecen de trombosis venosa profunda, un trombo en la vena femoral. Este trombo puede migrar al pulmón y producir una embolia pulmonar, o puede, digamos, reabsorberse, quedando malogrado todo el sistema venoso profundo, condicionando con el tiempo un síndrome postrombótico. Acá tenemos una trombosis venosa profunda aguda, que trombosa todo el sistema profundo. Luego, por mecanismos fibrinolíticos del cuerpo, deshace los trombos,
pero las venas profundas quedan dañadas. Y con el tiempo, el paciente va a desarrollar una úlcera venosa por un síndrome postrombótico. Acá tenemos un paciente con una úlcera venosa, se le hace un ecodoppler y se encuentra todo el sistema profundo cerrado por esclerosis de la vena. Las varices se pueden tratar con un tratamiento que se llama escleroterapia, con un medicamento que se llama polidocanol. Se inyecta dentro de esas varices gruesas y se cierran las venas. Acá tenemos varices tronculares, varices reticulares, más pequeñas y mucho más pequeñitas de las rictáceas, como arañitas. Las varices pueden complicarse, producir hemorragia, trombosis venosa superficial, infecciones de la piel, manchas de la piel o úlcera venosa. Generalmente estas complicaciones el paciente, concurre a los médicos ya para operarse, para tratarse. Y trombosis, ruptura de la vena, sangrando, manchas de la piel y úlcera venosa. Hemorragia, infecciones, trombosis. Las varices se pueden operar, una cirugía, se puede hacer láser o radiofrecuencia, se puede hacer escleroterapia o escleroterapia. Existen varias maneras de tratar las varices. Es una forma quirúrgica o un tratamiento ya menos invasivo, con láser o radiofrecuencia o con escleroterapia. ¿Qué ha cambiado la cirugía en los últimos años? La incorporación del ecodoppler en el pre y el intraoperatorio. Entonces, antes de hacer la operación, antes de hacer el tratamiento, se debe planear el tratamiento con un ecodoppler previo. El ecodoppler nos informa sobre el reflujo, qué vena está refluyendo, qué válvula está insuficiente, qué vena safena si está o no está, digamos, insuficiente, qué vena perforante está comprometida. Por ejemplo, acá una válvula nos informa qué vena está, digamos, insuficiente. Acá una perforante, entonces nos señala qué perforante está insuficiente. Aquí una perforante, eso lo señala el ecodoppler. A qué nivel se encuentra localizado ese reflujo para el tratamiento. Entonces, antes de operarlo, el paciente se pone de pie, se marcan las venas que están dilatadas y el sitio de la perforante insuficiente. Esta es la operación que se hacía antiguamente, el stripping o safenectomía, que se hacía un corte a nivel de la ingle y otro corte a nivel del tobillo. Se pasaba un alambre por la vena safena hasta la ingle y se ponía una campana, se amarraba y se jalaba toda la vena. Era el stripping venoso. Eso además se ligaba a las perforantes insuficientes. Entonces acá se complementaba con incisiones en la pierna para extraer las varices, las venas dilatadas. Terminaba la cirugía con la compresión y por medio de esta compresión, con un vendaje, se hacía la hemostasia de la zona. Actualmente ya no se opera, sino se hace cirugías más estéticas, se introduce un alambre láser por dentro de la vena y a través de esta vena, este láser se quema la vena, dejando la vena cerrada. No haciendo cortes, sino punción nomás. Igual también se puede esclerosar las venas con un líquido de polidocanol. El líquido ingresa en forma de espuma y cierra la vena. Esto también puede ayudarse con un ecodoppler. Se localiza con el ecodoppler la vena y se inyecta un esclerosante. La presión venosa superficial aumentada que ocurre en la insuficiencia venosa crónica puede ser tratada por medio del reposo echado, en el cual baja la presión,
o si no con una compresión. Entonces, con la compresión puede ser por medio de un vendaje o con una media elástica. La terapia compresiva es la mejor prevención y tratamiento de la enfermedad venosa. El paciente tiene que caminar para que la compresión funcione. Y es importante que el paciente además use zapatos que permiten el buen movimiento del pie. La compresión funciona siempre y cuando el paciente camine. En la compresión mejora el flujo venoso, normalizando el diámetro de las venas dilatadas y la competencia valvular. Entonces, cuando se comprime, las paredes de las venas se juntan y otra vez se vuelve competente las válvulas. La compresión acelera el flujo venoso y linfático, disminuye el edema, reduce el reflujo venoso, mejora la función de la bomba venosa y permite que las válvulas venosas puedan volver a cerrarse parcialmente. Entonces la compresión ayuda a mejorar el funcionamiento de las bombas venosas. La compresión mejora los trastornos tróficos que ocurren en la pierna. Conclusiones. Para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica es indispensable conocer su fisiopatología. Para mejorar la circulación venosa, lo mejor es caminar. La compresión es el tratamiento de elección en la insuficiencia venosa crónica. Para el tratamiento de las varices se debe combinar la cirugía, láser o radiofrecuencia y la escleroterapia. Una vez que hemos preparado nuestro rollo, ahora sí, vamos a utilizar el vendaje. Venda de 6 pulgadas, ¿por qué? Porque con una sola pasada abarcamos todo el empeine. Y el vendaje debe ser desde la raíz de los dedos. Pero para mejorar el vendaje y hacerlo mucho más eficaz, nosotros empezamos desde la zona del talón. Y del talón bajamos hacia la punta, a la raíz de los dedos. Una vuelta, 2 vueltas, y en esta tercera vuelta, nuevamente agarramos el talón. Y así vamos subiendo luego hacia la rodilla, mitad, mitad. Esta es la línea que nos va a guiar en la siguiente vuelta. Y así vamos a hacer el vendaje. Y no estoy haciendo esto con la venda, sino lo que medianamente me dé, sin necesidad de estirar tanto. Me sobra venda, regreso. No hagamos torniquete a nivel de donde nos termina la venda. Entonces, este es el vendaje que nosotros debemos hacer todos los días con nuestros pacientes. Siempre el ajuste mayor a nivel del empeine, porque le hemos dado 3 o 4 vueltas, y menor en el ajuste a nivel de la rodilla. Elasto con presión decreciente, y este es el vendaje que usted tiene que realizarse todos los días, mi estimado paciente, y tenga la seguridad de que con esta simple maniobra de ponerse la venda va a ahorrar muchísimo dinero y va a tener un gran alivio de sus molestias, y el tratamiento que le vamos a realizar va a ser mucho mejor. Así que no le tenga miedo al vendaje, no le tenga vergüenza al vendaje, use su venda, que va a ser parte de que el tratamiento sea mucho más eficaz. ¿En qué consiste la técnica ecoguiada con espuma? Esta técnica consiste en el tratamiento de las varices de una forma sencilla, realizada solamente en la consulta, de forma prácticamente indolora,
Previamente al tratamiento realizamos siempre un estudio clínico y diagnóstico. El diagnóstico se basa en el estudio ecodoppler. Este ecodoppler nos va a permitir realizar un estudio tanto del trayecto como del funcionamiento anómalo de esas varices. Además nos permite localizar los puntos donde vamos a realizar esa técnica. Una vez que hemos realizado este diagnóstico, lo que hacemos es inyectar una espuma, un fármaco en forma de espuma, en el interior de esa variz. ¿Cómo lo inyectamos? Lo inyectamos bien clínicamente, la variz visible, pero sobre todo en las venas que no se ven, en esas venas ajenas interiores, con control ecográfico, apoyados en el uso del ecógrafo. Una vez que hemos realizado esta punción, que al paciente prácticamente no le duele nada, colocamos una medida elástica y el paciente se puede reincorporar, por supuesto, y retorna a la actividad normal, sin ninguna restricción, para realizar actividades físicas y su actividad laboral. ¿A qué pacientes va dirigida esta técnica? Esta técnica va dirigida a un gran porcentaje de pacientes que vemos en la consulta y que padecen varices. El 90% aproximadamente de estos pacientes son susceptibles de poderse tratar con la técnica. Además, tiene una indicación muy buena en aquellos pacientes que han sido intervenidos previamente y en los que han aparecido varices recidivadas, es decir, una nueva reaparición de varices. ¿Los resultados son definitivos? Considerando que la variz es una enfermedad que se considera crónica, el tratamiento con espuma es un tratamiento que da un resultado inicial y clínico muy bueno y que se prolonga mucho en el tiempo. Como cualquier tratamiento sobre la variz, va a requerir un poquito de mantenimiento en el futuro y eso va a depender un poquito de la particularidad de cada paciente. ¿Qué cuidados debe tener un paciente tras ser sometido a este procedimiento? Realmente el paciente no debe tener unas precauciones demasiado especiales. Simplemente es muy aconsejable el uso de una medida elástica durante el tiempo que dura el tratamiento. También es aconsejable evitar una actividad física muy exagerada el mismo día de la punción y el resto pues, puede realizar una actividad física y laboral normal, sin ningún problema. Hola y bienvenidos de nuevo. Gracias por vuestra atención y gracias por vuestras preguntas. Están teniendo una acogida que me está sorprendiendo muchísimo estos vídeos que estoy haciendo. Particularmente el anterior, me habéis hecho muchísimas preguntas sobre la escleroterapia y sobre los medicamentos que utilizamos en la escleroterapia. Es sorprendente el interés que tenéis en los detalles técnicos del procedimiento, de los fármacos, de la espuma, en fin. Sí es cierto que dentro de en Internet y en cualquier sitio donde uno quiera recabar información sobre la escleroterapia se va a encontrar con esos términos que os comentaba de la microespuma, la microesclerosis, que os decía que es lo mismo. La escleroterapia se puede hacer con dos formatos del mismo medicamento. El formato puede estar en líquido o puede estar en espuma. Os decía que hay dos medicamentos que son detergentes, que esto es otra cosa que causó bastante revuelo y me preguntaba, ¿un detergente? Bueno, los medicamentos tienen distintas formas químicas y en el caso de estos son detergentes tal cual. No es que sea un detergente que sirva para lavar, pero sí que sus propiedades químicas hacen que al agitarlo se pueda transformar en espuma. Es un medicamento de venta exclusiva en farmacias, de uso médico exclusivo. Bueno, no es un detergente de lavar nada, os decía que de los más utilizados en España es el otoxiclerol, el más utilizado con muchísima diferencia. Este medicamento viene en formato líquido, en ampollas, y en ampollas, en líquido, lo utilizamos cuando queremos tratar vasos más finos. Cuando son arañas vasculares, cuando son vasos muy finos, queremos un resultado estético óptimo y podemos utilizarlo, el líquido da mejores resultados. Todo esto es un poco dependiente del terapeuta, del médico que la esté haciendo. Hay gente que maneja la espuma de otra forma o la hace con otros componentes porque incluso hay quien la fabrica en lugar de con aire para agitarla. Ahora lo vais a ver, os lo voy a enseñar, con distintos gases, con mezclas de anhídrido carbónico. Bueno, hay un mundo entero detrás de la espuma muy complejo. En fin, ¿qué parece? Pues una jeringa con un líquido transparente. Y este es el toxiclerol en formato de líquido. Esto se puede inyectar directamente siempre dentro del vaso y es lo que produce esa irritación que acaba por cerrar
la vena que queremos tratar. ¿Por qué la espuma? Bueno, la espuma es un formato diferente en el que vamos a rellenar mucha más superficie con la misma dosis. Con este líquido que tenemos aquí podremos rellenar pues unos centímetros cúbicos, pero fijaros, si le conectamos, vamos a ponerle aire. Normalmente solemos hacerlo a través de un filtro. Aquí veréis que lo estoy haciendo directamente del aire ambiente y lo conectamos a una llave de 3 pasos que nos va a dejar pasar el fármaco entre 2 jeringuillas. Si la hacemos pasar, vamos a empezar a ver que lo que tenemos en esta jeringa, que son 1 centímetro cúbico aproximadamente, fijaros cuando lo empecemos a agitar. Al empezar a agitarlo, se empieza a aumentar de volumen. Y al aumentar de volumen, ese centímetro cúbico que teníamos, pues se transforma en 4 y pico. ¿Qué nos va a permitir esto? Rellenar más superficie con la misma dosis. Que, así te he dicho, tiene mucha ventaja, ¿no? Bueno, uso más puedo tratar más superficie. Tiene una complicación y es que es más potente. Fijaos la textura de la espuma, lo podéis ver aquí, que es una espuma densa, parece casi espuma de afeitar. Desventajas de la espuma. La desventaja de la espuma es que es mucho más potente, es más agresiva y el resultado estético en vasos pequeños es peor. Esto son como normas generales. Un profesional puede utilizar espuma que igual la fabrica más diluida, menos le pone otro y la puede utilizar perfectamente en un vaso pequeño. Con esto no quiero decir que no se pueda, sino que de forma general, cuanto más pequeño es el vaso, más se debe de utilizar el líquido y cuando son vasos muy grandes, se debe utilizar la espuma. Y espero haberos resuelto alguna duda, alguna de las preguntas que me estabais haciendo, sobre todo que hayáis visto de verdad cómo hacemos esta espuma y cómo la preparamos y qué propiedades tiene. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario de alguna persona, de algún alumno? Una pregunta con respecto Sí, un poquito más alto su voz, por favor. Sí, se mencionó la escleroterapia en el último video. ¿Se tiene que hacer internamente o con un solo procedimiento ya termina? No, la escleroterapia es por sesiones. O sea, el paciente viene cada semana y se le hacen sus inyecciones. No es una sola vez. Como el paciente tiene varices en las 2 piernas o tiene en la pierna y en el muslo, entonces se le hace por sesiones. Y depende de la complejidad que tenga cada paciente en la cantidad de sesiones. Sí, pues así es. O sea, depende de, como le digo, es bastante varices, entonces se hace una vez en la pierna, otra vez en el muslo, otra vez en la otra pierna, así, ¿no? Entiendo, doctor, gracias. Doctor, Sí, ¿alguna pregunta? sí, ¿hay algunas técnicas actuales que se están usando? ¿En qué sentido? Digamos, le han salido nuevas técnicas o nuevos usos para poder retornar el flujo de la sangre, o siempre se han usado casi los mismos? Bueno, como le digo, las técnicas han evolucionado. Al inicio, por ejemplo, en los hospitales de salud, generalmente lo que se hace son cirugías. La medicina no ha avanzado. La medicina no ha avanzado porque, digamos, no han comprado equipos modernos, digamos, los hospitales, ¿no? En las clínicas privadas, digamos, se hace técnicas más avanzadas. Por ejemplo, como le digo, en los hospitales lo que se hace más que todo son cirugías de varices. Se corta, se extrae la vena.
En cambio, en procedimientos, en las clínicas particulares, se hacen técnicas más estéticas, sin cortes. Se hacen escleroterapias, se hacen técnicas de láser, a veces con, digamos, de las venitas pequeñitas, se puede hacer con un láser que quema la venita chiquita y ya no necesita, digamos, como tratamiento, ¿no? O sea, las técnicas láser, radiofrecuencia, que he mencionado, son técnicas modernas. Claro, doctor. Gracias. Buen día, doctor. Tengo una consulta con respecto para mejorar el retorno venoso, aparte del vendaje que nos mostró, ¿no? En el video, que era lo ideal. También ahora último hay shorts de látex o también leggings que son un poquito más extensos. Si usáramos ello, igual ¿se debería seguir con el vendaje o no necesariamente? Muchísimas gracias. Bueno, el problema de que colocarse toda una media hasta el muslo o hasta la pelvis, digamos, porque hay medias de diferentes tamaños, ¿no? Hay medias debajo de la pierna, debajo de la rodilla, hay medias hasta el muslo, hay medias hasta la pelvis, digamos, con el objeto de mejorar el retorno venoso, pero el problema está que molesta a la persona, sobre todo en época de verano. Tener una media, digamos, fastidia bastante, ¿no? Por el calor que hace. Pero es suficiente que una persona use una media debajo de la rodilla para que mejore bastante el retorno venoso. O sea, no es necesario que el paciente use una media hasta el muslo ni hasta la pelvis, tipo calzoncillo, ¿no? Tipo calzón, sino basta que sea la media debajo de la rodilla para que haya un buen retorno venoso. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces hemos terminado la clase por hoy día. En la tarde hacemos el seminario. En la noche hacemos el seminario.